Gracias, Padre amado, por este momento que estamos aquí reunidos, Señor, con los hermanos y con las hermanas para aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que nos guíes y que sea tu Santo Espíritu el que nos ilumine, el que ilumine a mi hermano José Antonio, que va a exponer, y a cada uno de nosotros, Señor, danos esa paz y esa tranquilidad, Señor, para poder comprender tu palabra. Te doy gracias, Señor, también por la vida de cada uno de mis hermanos, y te pido que las guardes, que las protejas, y que tu gracia siempre esté sobre cada uno de ellos, Señor. Te pedimos que este estudio sea hermoso, maravilloso, y que todos nos edifiquemos. Te damos gracias por esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermana, muchas gracias por tu oración y una vez más un cordial saludo y abrazo a todos los que estamos esta noche aquí. En esta ocasión vamos a hablar de la carta a los Gálatas, 5 versículos muy importantes que están en el capítulo 3, del 6 al 10. Antes de leerlos quiero decir algo, hermanos. Cuando leemos toda la carta a los Gálatas, nosotros podemos ver a lo largo de sus páginas qué inmensamente grandes bendiciones nuestro Señor ha destinado para nosotros, su pueblo, durante este nuevo pacto. Me refiero en particular a la suministración de su Espíritu y a muchos milagros efectuados en nuestra vida. Yo creo que de estos dos, el regalo, el don, el obsequio del Espíritu es sin lugar a dudas la bendición por excelencia, y esta bendición viene, surge, brota de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesús. Y gracias a que Él murió por nosotros y con nosotros, toda una gama de bendiciones muy ricas han podido llegar hasta nosotros. Y a la luz de esto, en el estudio anterior, en los primeros 5 versículos del capítulo 3 de Gálatas, pudimos ver cómo Pablo deja ver su asombro ante el hecho de que los Gálatas, que conocían todas estas cosas, estaban aceptando el falso evangelio de los judaizantes y estaban rechazando el verdadero evangelio que él les había enseñado. ¿Cómo era posible que habían empezado su vida cristiana por la fe y no por las obras? Y ahora estaban dándole la espalda a la verdad de la gracia soberana, para abrazar la tiranía de la ley. En estos versículos que van del 1 al 6 y del 6 al 10, los de esta noche, Pablo va a usar las escrituras para probarle su error. Y es seguro que los judaizantes de alguna manera estaban utilizando el ejemplo de Abraham para probar que la circuncisión era necesaria, así como para guardar la ley, así como guardar la ley para ser un verdadero hijo de Abraham. Y vamos a poder ver en esta sección de esta noche cómo es que Pablo le da un golpe de muerte magistral a esta pretensión de los judaizantes de Galacia. Así es que con esto como preámbulo, vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 10. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura
previendo que por la fe Dios declara justos a los gentiles, proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. De manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. En primer lugar, si los judaizantes escogieron a Abraham para probar su punto, pues realmente se equivocaron de hombre, porque Abraham prueba el punto de Pablo y no el de ellos. Para comenzar, la religión de Abraham estaba basada por completo en la gracia y en la fe, y no tiene nada que ver con las obras y la ley. En el versículo 6, que dice: así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, Pablo está citando el libro de Génesis, en el capítulo 15 y versículo 6, que dice así: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así es que notemos, en 3.6 Pablo cita Génesis 15.6. Y este versículo es muy importante porque destruye por completo el argumento de los judaizantes, que estaban insistiendo en que era esencial estar circuncidados para poder ser justificados y ser uno de los hijos o de las hijas de Abraham. Sin embargo, Abraham, notemos esto muy importante, fue justificado muchos años antes de que fuera circuncidado. No fue sino hasta el capítulo 17 de Génesis, en particular el versículo 10, que el Señor estableció la circuncisión como la señal del pacto. Dice allí en Génesis 17:10, este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, le dijo el Señor a Abraham, que todo varón entre vosotros sea circuncidado. No fue sino hasta este mandato, tiempo después, transcurrió tiempo entre Génesis 15:6, donde dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, pasó un buen tiempo hasta Génesis 17:10, en que el Señor estableció la circuncisión como la señal del pacto. Y la experiencia que tuvo Abraham de la salvación por gracia, por medio de la fe sola, antes de que fuera circuncidado, prueba que es imposible que la circuncisión tuviera algo que ver con llegar a ser hijo de Dios en la justificación. En segundo lugar, Abraham fue justificado por la fe años antes de que la ley fuera dada en el monte Sinaí. Y los hechos bíblicos le dan la razón al mensaje que Pablo estaba predicando a los Gálatas y refuta el falso evangelio de los judaizantes. Lo que ocurrió con Abraham, según el versículo 6, regresando a Gálatas 3:6, lo que ocurrió con Abraham en Gálatas 3:6, lo aplica Pablo en el versículo 7, ahora con referencia a todos los creyentes. Dice, sabed por tanto que los de la fe, estos son hijos de Abraham. Es como si dijera, es que ¿acaso ustedes no pueden ver? Es que no pueden entender que todos los que creen en Dios son los verdaderos hijos de Abraham. Es Abraham el creyente quien fue justificado, no el Abraham circuncidado y observante de la ley. Abraham no hizo absolutamente nada para ser justificado. Simplemente él creyó. Él creyó en algo. Y en conclusión, en primer lugar, ni la circuncisión ni guardar la ley jugaron ningún papel en la justificación de Abraham. Y en segundo lugar, esto prueba
que la afirmación de los judaizantes de que la circuncisión y guardar la ley eran esenciales para la salvación estaba equivocada por completo y era totalmente contraria a los hechos bíblicos. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 4, en particular los primeros 5 versículos, vamos a encontrar que la mejor definición en toda la Biblia acerca del Evangelio de la fe, de la que emana la salvación, está allí. Aquí en estos 5 maravillosos versículos del capítulo 4 de Romanos hay una serie de declaraciones magníficas que seguramente habrían sido toda una blasfemia a oídos de los judaizantes. Fíjense ustedes cómo dice ahí. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue declarado justo por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no lo tenía ante Dios, pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado para justicia. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino que cree en el que declara justo al impío, su fe le es contada como justicia. Como también David declara la bienaventuranza del hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Bienaventurado el varón y la mujer, por supuesto, al cual el Señor no imputa pecado. En este pasaje, Pablo afirma que el Señor de Israel, el Santo de Israel, en verdad justifica al impío. Y muestra además que Abraham fue justificado por la fe antes de que la ley fuera dada. Habla también ahí de David. David fue justificado por la fe durante el tiempo de la ley. Y también menciona a los gentiles. Dice ahí que los gentiles hoy en día son justificados por la fe después que la ley ha sido abolida. La justificación siempre ha sido y siempre será por gracia por medio de la fe. Entonces quiero que notemos bien lo que Pablo menciona aquí en este pasaje. Pablo afirma que en verdad Dios justifica al impío y señala 3. En primer lugar, habla de Abraham, que fue justificado por la fe antes de que la ley fuera dada en el Sinaí. En segundo lugar, que David fue justificado por la fe durante el tiempo de la ley. Y en tercer lugar, que los gentiles, nosotros todos, hoy en día, somos justificados por la fe después de que la ley ha sido abolida. Entonces, con Abraham tenemos justificación antes de la ley. Con David, justificación durante el tiempo de la ley. Y nosotros ahora, los gentiles, que somos justificados por la ley después de que la ley ha sido abolida. Entonces concluimos, la justificación siempre ha sido y siempre será por gracia, por medio de la fe. David no fue justificado porque guardó la ley. David fue justificado, dice este pasaje, porque creyó. Como Abraham creyó y como nosotros creemos. Y es muy importante que veamos que la fe necesita un fundamento y que no hay fe verdadera sin una promesa clara de la que la fe pueda asirse. La fe de Abraham en Dios no fue en el vacío. La fe estaba fundada en lo que Dios le había prometido específicamente. Y esto es muy vital que lo comprendamos. La fe no comienza con nosotros, comienza con la palabra de Dios. La fe no comienza con nuestras necesidades o con nuestros deseos o carencias.
La fe comienza con la promesa de Dios. Y podemos decir que si no hay promesa, no hay fe. La historia de Abraham no es una simple historia y nada más. Esa historia fue escrita para nosotros, para que experimentemos y aprendamos la misma verdad que Abraham experimentó. Era la misma verdad que los judaizantes estaban negando. Todos nosotros recibimos la misma justificación y disfrutamos de la misma amistad con Dios que Abraham disfrutó. Si hemos creído en el mismo Dios y en la misma promesa. El objeto de nuestra fe está en la acción de Dios el Padre, de resucitar a los muertos, a nuestro Señor Jesús. Creemos literalmente el testimonio del Padre con respecto a su Hijo. Fíjense ahí mismo en el capítulo 4 como dice de Romanos, en los versículos 23 al 25. Romanos capítulo 4, versículos 23 al 25. Dice, y no solo por causa de él, de Abraham, fue escrito que le fue contada, sino también por causa de nosotros a quienes iba a ser contada, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado a causa de nuestra justificación. Entonces, recordemos este punto. En el capítulo 3 de Gálatas, le pido a mi hermano Omar que nos haga favor de llevarnos allá. En Gálatas capítulo 3:6, donde dice, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, habíamos dicho que Pablo allí está citando Génesis 15:6. Y en los versículos 7 al 9 de Gálatas, Pablo retrocede hasta Génesis capítulo 12, versículos 1-3. Pero vamos a leer una vez más Gálatas 3, del 7 al 9, para que noten esto. Sabed por tanto que los de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que por la fe Dios declara justos a los gentiles, proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Esta cita, hermanos queridos y hermanas, del versículo 8, en ti serán benditas todas las naciones, pertenece a Génesis capítulo 12. Que ahora vamos a pasar a ver en un segundo. Y leo el versículo 9. De manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bien, ahora, Pablo en estos versículos 7 a 9 de Gálatas, podemos decir que Pablo retrocede hasta Génesis 12. En Gálatas 3:6, donde dice, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, está citando Génesis 15. Y al final del versículo 8, donde dice, en ti serán benditas todas las naciones, está citando Génesis capítulo 12, del 1 al 3, que dice, ahora bien, Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta partecita es la que Pablo está citando en Gálatas 3, versículo 8. Y todos estos versículos que tenemos aquí son clave. Yo quiero que después de haber leído esto, volvamos a leer Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9, para que podamos seguir y tratemos de seguir el argumento de Pablo. Sabed, por tanto, dice que los de la fe, estos son hijos de Abraham.
Y la Escritura, previendo que por la fe Dios declara justos a los gentiles, proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. De manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Detengámonos ahora en el versículo 7 en particular, y luego pasamos al 8 y luego al 9. El 7 dice: sabed por tanto, siguiendo este argumento de Pablo, sabed por tanto que los de la fe, estos son hijos de Abraham. Este es el corazón de toda la teología de Pablo, de la doctrina de Pablo. Dice, nos está diciendo ahí que todos los que tienen fe salvadora, sin importar en qué época de la historia de la salvación hayan vivido o bajo qué pacto nacieron, están justificados verdaderamente y son hijos de Abraham. Los de la fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que por la fe Dios declara justos a los gentiles, proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Aquí Pablo establece que las Escrituras del Antiguo Pacto predijeron claramente en una promesa dada a Abraham que Dios iba a extender el mensaje del Evangelio más allá de Israel para incluir a los gentiles. Estos versículos 7 y 8 contienen 3 puntos principales que podemos presentar como preguntas. El primero es, bueno, exactamente, ¿cuál es la bendición prometida? En segundo lugar, ¿cómo será recibida esta bendición? Y en tercer lugar, ¿a quién se le prometió esta bendición? Y vamos a analizar brevemente cada una de ellas. La primera, exactamente, ¿cuál es la bendición prometida? Y aquí es evidente que las expresiones que tenemos en Gálatas 3, 7 y 8, declarar justos, cuando dice, previendo que por la fe Dios declara justos a los gentiles. Y la palabra benditas que nos encontramos aquí, en ti serán benditas todas las naciones, es evidente aquí que las expresiones declarar justo y benditas, aquí en Gálatas 3:8, son la misma cosa. La bendición que reciben estas benditas naciones es la justificación, es la declaración de justicia. Dios dice, declara justos a los gentiles. Esta es la bendición. Y esto da pie a esta bendición completa que podemos ver en el versículo 14. Dice, para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles por Cristo Jesús. Y luego dice, a fin de que por medio de la fe recibamos el Espíritu prometido. Entonces está diciendo prácticamente la misma cosa y completando. Ahora la segunda pregunta, ¿cómo será recibida esta bendición? Y yo creo que esto no tiene nada que ver con el nacimiento físico, ya sea que se nazca dentro de la nación de Israel o en un lugar cristiano. Y tampoco tiene nada que ver con llevar encima el signo de la circuncisión o el bautismo. No tiene que ver con obedecer la ley. Y las Escrituras son muy claras. Estas previeron que Dios justificaría a los gentiles por la fe. Leamos una vez más los versículos 7 y 9. Dice, sabed por tanto que los de la fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 9, de manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Podemos notar aquí una vez más que es Abraham el creyente y no el Abraham circuncidado y observante de la ley, quien es bendecido. Y en tercer lugar, tercera pregunta, ¿a quién se le prometió esta bendición?
Noten ustedes, en primer lugar, en el versículo 6, la promesa le fue hecha a Abraham. En segundo lugar, en el versículo 7, la promesa es hecha a los hijos de Abraham. Ya que la bendición es la justificación, bueno, pues esta debe referirse a los hijos espirituales de Abraham, a la simiente espiritual de Abraham, y no a la nación física, no a la simiente física de Israel. Recordamos aquí el propedéutico que estudiamos sobre este asunto de las simientes espirituales. Aquí esta bendición de la justificación es para los hijos espirituales de Abraham y no para la descendencia natural, para la simiente física natural de él. Y en tercer lugar, la bendición es para todos los elegidos entre todos los gentiles del mundo. Todos los que son como Abraham son hijos suyos. Y esto abarca a muchos que genéticamente no son sus hijos, los gentiles del mundo. Pero aquí la fe se convertía en un vínculo espiritual que unía al creyente Abraham con todos los creyentes de todos los tiempos, aunque no fueran hijos naturales suyos. Es decir, los gentiles se convertirían junto con los judíos creyentes en hijos suyos, en su simiente verdadera. Por eso decía 12:3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y el versículo 9, aquí de Gálatas, es un hermosísimo resumen del argumento de Pablo. De manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Toda la verdadera simiente espiritual de Abraham recibirá la bendición de la justificación. Y la recibirán de la misma manera que Abraham la recibió, por la fe. Y aquí recordamos los versículos 23 y 25 del capítulo 4 que ya habíamos leído. Se los voy a leer. Cierren sus ojos y escuchen esto. Y no solo por causa de él fue escrito que le fue contada, sino también por causa de nosotros a quienes iba a ser contada, a los que creemos en el que levantó de entre los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado a causa de nuestra justificación. Los Gálatas se habrían gozado en esta gloriosa verdad si hubieran puesto sus ojos en Cristo crucificado. La fuente fundamental de todos los problemas espirituales tienen su origen en esto. No poner la mirada solamente en Cristo. Tenía razón el predicador John Piper cuando decía que debemos predicarnos constantemente el Evangelio, decía él, a nosotros mismos. Que debemos predicarnos constantemente el Evangelio a nosotros mismos. Y el Evangelio es Cristo crucificado en el lugar de los pecadores. Debemos oír, debemos entender y creer ese mensaje para ser salvos. Y debemos, hermanos y hermanas, seguir oyéndolo una y otra vez para afianzar al hombre nuevo, para crecer en la gracia. Este es un mandato para el hombre nuevo que mora en nuestro interior. Y debemos pedir que se nos permita seguir comprendiendo, seguir interiorizando más y más la gloriosa verdad de que todos nuestros pecados fueron perdonados en el único, suficiente
e irrepetible sacrificio de Cristo, que somos plenamente recibidos y aceptados por Dios, que Él mismo ha hecho al dejar de sí nuestros pecados en el sacrificio de Cristo y que Él terminará gloriosamente la obra que Él ha iniciado en nosotros. Y su sacrificio hizo una realidad todas las bendiciones espirituales que necesitamos para llegar hasta el final. Y miren, así lo expresa el apóstol Pedro en su segunda carta, en los versículos 1 y 3. Y con esto terminamos el estudio de esta noche. Dice ahí: Simeón, Pedro, un siervo de Jesús el Mesías, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús el Mesías han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Quiero que noten ustedes cómo es que por la justicia, por la obra justa de Cristo que nos justifica, por el sacrificio perfecto que toma la totalidad de nuestros pecados y los borra para siempre, de rojos los hace blancos como la blanca lana. Es por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús que hemos alcanzado una fe. La fe no brota simplemente del corazón humano. La fe es un don de Dios que ha sido el resultado de este sacrificio perfecto y de esta obra perfecta de justicia que Cristo ha hecho. Dice el versículo 3, por cuanto todas las cosas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas. Toda bendición espiritual, desde la fe, el poder llegar y atender al llamado especial del Señor, el confesar nuestros pecados y el entender que somos pecadores, el hecho de que somos justificados por la fe, el hecho de que somos llevados a través de toda nuestra vida en un proceso de crecimiento constante en el que Dios está forjando la imagen de su Hijo en nosotros y que culminará en la glorificación, en aquel momento en el que el Señor nos dé un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Todas las cosas, incluida la oración, incluida la lectura de las Escrituras, la comprensión de las Escrituras, la bendición de la Iglesia, la gracia maravillosa de la comunión entre los creyentes, que ¿qué haríamos sin ellos? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder. Y hermanos, esta es la bendición de Abraham. Esta es la bendición que hace benditas a las naciones. Esta es la bendición que Abraham alcanzó estando él en la incircuncisión. Y es la bendición que tenemos nosotros hoy. Hermanos, dejo aquí el estudio de esta noche, dando el espacio para que haya comentarios, bienvenidos, las cosas que se me escaparon a mí, que el Señor ha puesto en su corazón, bienvenidas, para que, como decía nuestra hermana Natalie en su oración, este estudio sea un estudio hermoso. Lo hacemos todos, lo hacemos todas. Así es que con toda confianza, hermanos, no solamente preguntas, sino colaboraciones, comentarios, lo que el Señor nos ha dado en nuestra vida, lo que hemos aprendido de Él, las cosas que sentimos en las Escrituras que quedan bien, que van como anillo al dedo con la enseñanza de esta noche, pues bienvenidas.
Pues mi hermano José Antonio, muchísimas gracias por tu exposición, siempre tan llena de bendición. Y bueno, invito a mis hermanos a que si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, por favor nos lo hagan saber a través del símbolo de participación. Adelante, hermanos. Reinaldo, adelante. Gracias, hermano Omar. Más que una pregunta, quiero sugerir, hermanos, si eres tan amable, orientar con respecto al esquema funcional de la reunión, ya que hay algunos nuevos participantes en esta noche, como hemos notado. Entonces sería luego de quizá dar una nueva oportunidad a ver si sobre el tema se va a abundar algo, pero me gustaría, hermano, que tú mismo des una orientación a los asistentes que hoy nos visitan por primera vez. Es todo, hermano. Gracias. Claro, mi hermano. Básicamente lo que venimos haciendo es dar un estudio exegético sobre alguna porción de las escrituras. En este caso se ha escogido la carta a los Gálatas, que hemos tenido también un curso propedéutico para el entendimiento de este texto. Al final de la exposición generalmente sugerimos que si alguien tiene alguna duda o comentarios, algo que haya apuntado durante la exposición o que quizá requiera un poco más de explicación, se abre una sesión de preguntas y respuestas en la cual a través de su icono de una persona con un diálogo que les va a aparecer ahí en su lista de participantes, ustedes pueden accionarlo y entonces automáticamente cualquiera de los que estamos firmados como administradores de la plataforma podemos habilitarles para que puedan tener una participación y habilitar su micrófono. No sé si hasta aquí haya alguna duda sobre cuál sería la mecánica o cuál es la forma en que pretendemos que sea la participación. Buenas noches, hermanos. Es Natalie. Quizás el micrófono para que los hermanos nuevos puedan participar, presentarse o hacer algún aporte o alguna pregunta. Eso era lo que quería agregar. Y en cuanto al tema, pues vemos que, digamos, el tema especial es la fe, ¿sí? Y que bueno, que o sea, vemos que así como Abraham fue hecho justo delante de Dios por la gracia, fue a través de la fe. Y de esta misma manera, pues Pablo le habla a los receptores de Gálatas, ¿no? Entonces, bueno, ese era el aporte que quería dar. Veo que aquí el tema principal pues es la fe y una vez más, así como aprendimos en el curso introductorio, la clase está, perdón, el capítulo está también dirigido pues a lo que es la libertad de la ley mosaica, ¿sí? También de la justificación y bueno, la gracia. Eso era todo. Buenas noches. Mi hermana Jessica tiene alguna participación. Le vamos a dar, no sé si quiera participar o no. ¿Abro tu micrófono, hermana? Adelante, María. Sí, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la exposición. Esto verdaderamente puede levantar bastante controversia. Ayer estábamos hablando precisamente algo en referencia a esta porción. Estábamos estudiando Colosenses y vino a acotación
el tema de que por la fe Abraham, por creerle a Dios, había sido justificado. Ahora las preguntas que se levantaron fueron las siguientes. Ellas estaban comentando que Abraham, por supuesto, una de las preguntas fue, ¿conocía Abraham algún tipo de ley antes que Dios le hablara? Esa es la pregunta número 1 que se levantó ayer. Por supuesto, no ley escrita, porque no estaba escrita la ley en tablas. Pero, ¿cómo sabría Abraham de la existencia de Dios si él lo conocía? La segunda pregunta que se levantó también fue, Abraham, el padre de Abraham, una de ellas comentó que conocía, pero él no obedeció a Dios. No sé de dónde sacaron esto. Y Abraham tenía fe en Dios, lo conocía por su padre. Ellos estaban hablando todas estas cosas porque estábamos discutiendo acerca de que una persona tiene fe por el oír o tiene fe porque el Espíritu Santo da la fe como don. Estaban hablando de que Abraham, pues, cuando creyó, fue directamente porque Dios le habló y él le creyó a Dios. Entonces allí se levantó la controversia de que él le creyó a Dios, es decir, Abraham escogió creerle a Dios. Entonces les dejo, yo sé que es un poquito, son varias preguntas a la misma vez, pero dejo esto en la mesa ya que al lado de Abraham también se levantó la misma controversia con David, que también fue mencionado en esta exposición. Entonces me gustaría saber si necesita alguna explicación, José Antonio. Yo con mucho gusto, pero no sé si me expliqué con la pregunta. Pues muchas gracias, hermana, por tu participación y cada una de las preguntas que formularon en este estudio son dignas de atención y de consideración, muy buenas preguntas. Y, por supuesto, son preguntas que surgen de una manera lógica del texto. La primera de ellas es si Abraham conocía algún tipo de ley, aparte de la ley mosaica, antes de que Dios le hablara. ¿Es correcto lo que si capté bien la pregunta, hermana? Si Abraham conocía algún tipo de ley. Así es, hermano. Acaba de contestar por el chat y dice que así es, de esa manera. Necesito prender. Bueno, pues ciertamente la ley, como nosotros la tenemos contemplada en la Torá, la ley aquella que le dio Dios al pueblo judío al pie del monte Sinaí, pues esta no la conoció así Abraham. En la misma carta a los Gálatas nos dice el apóstol Pablo que la ley mosaica, fue dada 430 años después, en el capítulo 3 y versículo 17. Esto digo, la ley creada 430 años después de Abraham, según el contexto, no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. La promesa que Dios le dio a Abraham. Abraham no conoció la ley. Y también en el libro de Deuteronomio tenemos un interesante pasaje en el capítulo 5
y versículos 2 y 3. Ahí dice lo siguiente: en ocasión de aquella solemne sesión, aquella solemne asamblea que el Señor reunió con todas las tribus de Israel, sus hijos, una grande multitud. Dice, convocó entonces Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel los estatutos y decretos que yo hablo a vuestros oídos para que los aprendáis y los pongáis por obra. Yahvé nuestro Dios estableció un pacto con nosotros en Horeb, o sea, el Sinaí. Y luego dice, no fue con nuestros padres con quienes Yahvé estableció este pacto, sino con nosotros los que hoy estamos aquí todos vivos. Cara a cara habló Yahvé con vosotros en el monte del medio del fuego. Dice aquí, releyendo el versículo 3, no fue con nuestros padres. Y esta palabra padre se refiere a los patriarcas. Se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. Y todos aquellos descendientes, toda aquella ascendencia del judío hasta ese momento en Horeb. Dice, Dios no hizo un pacto y promulgó una ley que le da asiento al pacto como la que hoy, dice Moisés, el Señor va a promulgar delante de ustedes. Abraham no tuvo esta ley, pero Abraham tuvo la promesa de Dios. Abraham no fue inferior al pueblo judío porque no tuvo este pacto, de ninguna manera. ¿Qué tipo de ley entonces fue la que recibió Abraham? Bueno, hay dos puntos importantes para destacar aquí. En primer lugar, en el capítulo 2 del libro de los Romanos, el apóstol Pablo nos explica que aparte de la ley que Dios dio al pueblo judío en Horeb, o sea, el Sinaí, aparte de esta ley, Dios ha puesto en el corazón de todos los hombres, desde el comienzo del mundo hasta la fecha, ha puesto lo que llama el apóstol Pablo la obra de la ley en el corazón de todos los hombres, es decir, lo que también podemos conocer nosotros como ley natural. Dios ha establecido lo que es bueno y lo que es malo, y todos los hombres de este mundo, de una manera muy sencilla y simple, lo saben, lo conocen. Es esta ley, dice por ejemplo aquí en el capítulo 2, le agradezco mucho a mi hermano. Estamos en el capítulo 2 del libro de los Romanos. Noten ustedes versículos 12 al 16. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por medio de la ley serán juzgados. Fíjense cómo hay dos grupos de personas aquí. Los que pecan sin la ley de Moisés, los cuales sin la ley de Moisés también perecerán. Y por otra parte, todos los que en la ley mosaica, los que tenían la ley mosaica y la conocían, pecaron, por medio de la ley serán juzgados. Dice el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, que no tienen la ley mosaica, porque Dios no hizo un pacto con ellos, como dice Moisés en el libro de Deuteronomio que acabamos de leer, solamente hizo Dios este pacto con los hijos de Israel. Entonces los gentiles todos quedamos fuera hasta la fecha. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, que no están obligados a cumplir la ley mosaica, y no obstante no tenerla, hacen por naturaleza cosas de la ley. Es decir, cuando en la conducta de los seres humanos desde aquellos días inmemoriales
hacían cosas, practicaban cosas que se parecían a los mandamientos de Dios en la ley de Moisés. Estas personas, aun cuando no teniendo ley, aun cuando no tenían la ley, eran ley para sí mismos, los cuales, dice, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Es decir, aspectos de la práctica de la ley, por eso dice la obra de la ley, están escritas en sus corazones. De todos los hombres, hasta de los judíos mismos que tienen la ley mosaica, en ellos también Dios ha impreso esta obra de la ley. Y esta obra de la ley, estos principios que Dios ha puesto en el espíritu de todo ser humano que viene a este mundo, son reforzados a través de dos cosas fundamentales. Dice aquí la conciencia. Dice, dando testimonio juntamente su conciencia. Y aparte, en toda la vida pensante de la persona y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgue por medio de Cristo Jesús los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esta ley escrita, esta obra de la ley, estas cosas de la ley que practicaban en coherencia con esta obra de la ley escrita en el corazón, a través de la cual Dios mantuvo el orden en su mundo y no permitió que la humanidad finalmente fuera deshecha al matarse unos a otros. Cada hombre sabe, por ejemplo, que matar es malo, sabe que robar es malo, sabe que tomar la mujer de su prójimo es malo, y conoce otras muchas cosas que se parecen a los mandamientos que Dios ha dado en todo el cuerpo de la ley de Moisés, no solamente en los 10 mandamientos. Esto lo saben ellos. Y van a ser juzgados precisamente por este conocimiento de la ley que tenían. Dios no los va a juzgar porque no tuvieron la ley o no obedecieron la ley mosaica, pero los va a juzgar de acuerdo al estándar moral que Dios estableció en cada corazón. Y Abraham, volviendo a la pregunta de nuestra hermana María, ¿qué ley tenía Abraham? Tenía esta ley, tenía la ley escrita, esta obra de la ley escrita en su corazón, más los mandamientos especiales, los decretos especiales que Dios le dio particularmente a Abraham. Por ejemplo, le dijo en el capítulo 17:1, anda delante de mí y sé perfecto. Le dijo el Señor a Abraham. Esto asume la forma de un mandamiento. Dice, era Abraham de 99 años cuando Yahvé se le apareció y le dijo, se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. El Shaddai es uno de los nombres con los que se presentó el Señor desde tiempos inmemoriales. El Shaddai quiere decir que es el que sostiene al universo, lo nutre y le da fortaleza. Bueno, ¿qué ley tenía Abraham? Pues aquellos mandamientos especiales y particulares que Yahvé le dio personalmente a Abraham, más la obra de la ley escrita en su corazón. La ley mosaica que vino mucho tiempo después, pues no era para él. Algunos han dicho que los 10 mandamientos han sido una ley eterna, que Dios la dio desde el comienzo, que Dios se la dio a Adán y Eva en el paraíso, y que la conoció Abraham, y que la conocieron todas las gentes que hubo desde Adán hasta Abraham, varios siglos de distancia entre uno y otro, que la conocía Noé. Pero esto es una mera especulación porque no hay un solo versículo de las Escrituras que lo prueben. No es una ley sempiterna, e inclusive aquellos que defienden poderosamente la ley, la eternidad de la ley, dicen que hasta los mismos ángeles en el cielo estuvieron bajo estos 10 mandamientos. Lo cual, por supuesto, es algo muy dudoso, porque en uno de los mandamientos dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás el buey de tu prójimo, y nos preguntamos de qué manera los ángeles
pudieron haber codiciado estas cosas, que había bueyes en en la morada de los ángeles que ellos podían o no codiciar, o la mujer de su prójimo cuando los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Y así se han inventado muchas cosas para hablar de que de alguna manera u otra estamos nosotros bajo los 10 mandamientos. No es verdad. Y menos ahora los cristianos que estamos bajo una ley que sobrepasa de una manera abundante la ley mosaica, que es la ley de Cristo. Tema del que podemos hablar en otra ocasión. Bueno, no sé si esta respuesta de mi hermana María da de alguna manera solución a esa pregunta. Ahora dice que la segunda pregunta dice que Abraham no obedeció a Dios. No sé de dónde sacaron semejante cosa. Que si por medio de Taré, el padre de Abraham, Abraham conoció a Dios. Más bien lo que tenemos nosotros que notar aquí es que Abraham fue sacado de un contexto social totalmente idólatra. Y Taré, su padre, era igual de idólatra que él. Ninguno de los dos, ni el padre de Abraham, ni Abraham, antes de ser llamado por el Señor, ninguno de los dos conocía a Dios verdadero. Dios los sacó de una sociedad idólatra. Y por supuesto el Señor le dijo a Abraham que saliera de su casa, de la casa de su padre, de su parentela, y se fuera a donde él le decía. Y es cierto también que Abraham tomó consigo a su padre y tomó consigo a uno de sus familiares y se embarcó con ellos, aun cuando el Señor le había dicho que no llevara absolutamente a nadie. Sin embargo, en el desarrollo espiritual de Abraham, porque Abraham tuvo un desarrollo espiritual y creyó en la fe, nosotros podemos ver cómo es que la fe de Abraham y la obediencia que va junto con esa fe, la fe es el fruto, la obediencia es el fruto de la fe, el amor es el fruto de la fe. Vemos nosotros cómo Abraham va siendo perfeccionado. Llegó un momento en que el mismo Taré, un poco más adelante, después de haber salido de Ur de los Caldeos, quizás ya muy grande, el Señor se cansa y le dice a Abraham, ¿sabes qué? Síguete tú, adelante. Y Abraham sigue con uno de sus sobrinos, del cual años más adelante el Señor termina por separarlo y perfecciona la fe de Abraham. Y por otra parte, no sé, tomando la última pregunta que anoté aquí, la fe como don, es muy clara la Escritura cuando dice que la fe salvadora es un fruto de Dios, es un regalo, es un don de Dios. Que la fe no forma parte del bagaje con el que nacen todos los hombres, sino que la fe es algo que Dios da de una manera particular. Y no es tanto que nosotros escogemos creer, porque esta es una posición que creo yo que no avalan las Escrituras. Pero podemos decir que el hombre ejerce fe. Sí, eso sí. El hombre ejerce fe y podemos decir el hombre decide creer en Dios, pero lo decide porque tiene ya la capacidad de creer. Y la fe está hecha de muchas decisiones cotidianas. La fe está optando toda la vida del creyente. La fe está escogiendo lo mejor. La fe escoge obedecer a Dios. La fe escoge pasarse del lado de Dios. La fe escoge agradar a Dios todo el tiempo y en toda circunstancia. La fe es un ejercicio de la voluntad, pero de una voluntad renovada. De la voluntad, podemos decir, del hombre nuevo. No pertenece a esa parte caída de los seres humanos con la que todos nacemos, esa parte perversa que Pablo llama
la carne. La carne no tiene la habilidad de creer, ni tiene el deseo de creer, ni puede creer, ni quiere creer. Pero a través del nuevo nacimiento con el que Dios nos ha traído a la nueva existencia y nos ha unido a su familia, es en esta condición de este nuevo nacimiento que los hombres podemos creer y las mujeres podemos creer y podemos ver hacia Dios y dirigirnos hacia Dios con una fuerza renovada. Bueno, yo veo aquí que mi hermana Natalie está escribiendo cosas muy interesantes y por supuesto esto nos ha abierto la puerta a una interacción seguramente más rica. Yo cedo la palabra con mucho gusto. Hola, mi hermano, sí. De hecho, una de las preguntas de mi hermana Jessie es si Abraham fue considerado o es considerado en las escrituras como gentil, como nosotros, o como judío. Me parece que el texto clave en este caso sería, bueno, lo que hemos estado estudiando de Gálatas, el cual le fue contado por justicia cuando él creyó a Dios, y no necesariamente bajo ninguna observancia de la ley. Pero también es muy interesante lo que dice, por ejemplo, Romanos 4, 10, que explica precisamente cómo es que le fue contada la justicia, cómo es que le fue contada su fe por justicia a Abraham, y pregunta Pablo en una forma retórica, dice, ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, si la circuncisión justamente es la señal del pacto que le da entrada a cualquier niño nacido en Israel para ser parte del pueblo judío, pues claramente en este caso Abraham fue justificado siendo un gentil. ¿Sí? Y me parece que también lo había explicado en el hecho de cómo fue llamado Abraham desde Ur de los Caldeos, siendo él pues un idólatra igual que su padre, ¿no? Taré, que finalmente no había ninguna distinción con cualquier otro gentil, pero la distinción la hace el llamado, que Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te daré, que yo te indicaré. Entonces, creo que sí, definitivamente la Escritura apoya el hecho de que Abraham sin duda fue justificado siendo un gentil. Romanos 4:12, hermano, si quieres leerlo. Sí, sí. Y padre de la circuncisión, no solo para los de la circuncisión, sino también para los que siguen las pisadas de fe de nuestro padre Abraham, cuando aún no estaba en la incircuncisión. Cuando aún estaba en la incircuncisión. ¿Sí? Antes de ser circuncidado. Antes de ser circuncidado. De hecho, la circuncisión viene después como señal de la promesa que él le hace, diciéndole, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero es decir, primero viene la justificación, primero viene el ser justificado delante de Dios por medio de la fe, y después viene la señal. Y no al revés, que es justamente la hipótesis que estaban manejando los judaizantes, como diciendo, necesitas la circuncisión y guardar la ley para ser justificado. Y en este caso es todo lo contrario, ¿no? Y mi hermano Oliver tiene una pregunta muy interesante, que dice que si justamente nuestro Señor Jesús nos advirtió sobre no llamar a nadie padre, ¿en qué sentido Abraham es nuestro padre? Porque incluso, como acabamos de leer aquí en Romanos 4, Pablo le llama nuestro padre, ¿no? No sé si tengas algún comentario al respecto, mi hermano José Antonio. Sí, hermano, lo voy a hacer breve.
Yo creo que la prohibición de llamar a padre está en el mismo contexto de llamar a alguien líder o llamar a alguien caudillo, en el sentido religioso, como si la dirección espiritual de la vida dependiera de las palabras de estas personas. Dios nos dice que la dirección de nuestra vida depende de nuestro Padre Celestial. Es a este señalar desde el punto de vista humano a alguna persona como el autor de nuestra vida espiritual realmente a lo que Dios se opone. No se opone al hecho de que llamemos a Abraham, porque el mismo Dios nos propone en la carta a los Gálatas, nos dice que nosotros por la fe en Cristo Jesús hemos llegado a ser hijos de Abraham, es decir, Abraham ha llegado a ser nuestro padre. ¿En qué sentido lo es? ¿Porque él es el que está guiando nuestra vida? No, no es por eso. Y es justo en este sentido que Dios se opone. Ningún hombre puede arrogarse ni derechos divinos de ningún tipo como para decir que son los guías de la vida de los creyentes. Esta es la obra del Espíritu, es la obra del Padre, es la obra del Hijo. Y por otra parte, nosotros tenemos desde el punto de vista histórico una relación con esta promesa maravillosa que acabamos de leer en Gálatas: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta bendición de Abraham nos llega a nosotros desde una clase de genética, pero una clase de genética espiritual. Es decir, que nosotros, como Abraham, somos herederos de la promesa. De la misma manera que Abraham fue salvo, lo somos nosotros. De la misma manera que la alcanzó Abraham por la fe, la alcanzamos nosotros. Y entonces nos volvemos todos miembros de una familia, de una gran familia, la familia de Dios, donde podemos decir que Abraham nos da el ejemplo, no es la guía personal de nuestra vida, pero nos da el ejemplo y nos vincula históricamente con, ¿saben ustedes? Nos vincula históricamente con Israel, podemos decir, como la matriz de la cual surge Cristo, y nosotros con Cristo. Es decir, Israel tiene un lugar muy especial en la economía de Dios, el Israel espiritual, por supuesto, no el Israel común y corriente físico. Y es de este Israel espiritual, podemos decir, de donde brota Cristo nuestro Salvador. Es esta señalización del pueblo dentro de todos los pueblos de la tierra, de donde el Señor escoge como algo así como si fuera el vientre, de donde surge Jesús nuestro Salvador. Y bueno, pues el padre de este Israel es justamente Abraham. Es en este sentido, podemos decir, no literal, de una manera metafórica, Abraham es llamado Padre nuestro, nosotros somos llamados hijos de él. Bueno, hay muchísimo más que decir, pero espero que esto ayude de alguna manera. No. Oye, mi hermano, ¿y no podría ser también el hecho de que sabemos que Abraham no fue la primera persona justificada? Sabemos que, por ejemplo, Jesús habla de el primer justo, hablando de Abel, el justo. Pero quizá es también padre, no es nuestro padre en el sentido de que nosotros seguimos las pisadas de Abraham, y junto con ello se da cumplimiento a la promesa que Dios ha hecho, que el bueno le hizo a Abraham, diciéndole que en ti serán benditas todas las naciones, o dice en Génesis, en todas las familias de la tierra, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, nosotros que hemos creído, sabemos, no por nuestras propias fuerzas, no por nuestro propio poder, sino por como acabas de leer en primera de Pedro 1, que es debido al poder y a la justicia de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros hemos creído. Y bueno, sabemos que ese es un debate que siempre va a estar ahí,
pendiente que siempre va a estar probablemente interminable, de saber si el hombre es el que cree o si es Dios el que nos hace en nosotros el, el querer como el hacer. Pero independientemente de ello, lo que podemos saber es que en nosotros, al seguir esas pisadas de fe, nos constituimos parte de ese pueblo escogido que el Señor compró con su sangre en la cruz. Amén, hermano. Mira, Génesis 17, 4, 5, fíjate cómo Dios mismo nos presenta a Abraham como padre. Y nosotros sabemos que las Escrituras no se contradicen. Dice: en cuanto a mí, este es mi pacto contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de una multitud de pueblos. Y te haré fecundo en gran manera, haré naciones de ti saldrán reyes. Yo establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones, como alianza eterna, para ser el Dios tuyo y de tu descendencia después de ti. Notemos aquí la maravilla, y aquí podemos nosotros deducir el sentido en el que Dios nombra a Abraham como padre. En el sentido, podemos decir, de ser constituido parte de la familia de Dios. Sí, hermano. Exacto, sí. Es como ser engendrados del Espíritu, así como Él también fue engendrado por medio de la fe, ¿no? Amén. Y hermano, a mí me gustaría hacer una pequeña participación rápida respecto a justo lo que estábamos viendo de Gálatas 3 y específicamente Gálatas 3:8, donde habla de que Dios declara justo a los gentiles y que proclamó de antemano las buenas nuevas, es decir, el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En alguna ocasión, o en alguno de los maestros que enseñan en algunos otros foros, había comentado que quizá en este caso Abraham, al ser un astrólogo o astrónomo, no sé cómo lo tengan que decir, pues él leyendo las estrellas, ¿no?, basándose en el Salmo 19, que dice que es un trazo de las estrellas perfecto, pues Dios le mostró a través de las estrellas el Evangelio. Sin embargo, yo creo que en este caso las Escrituras son claras en demostrar que fue una comunicación directa, fue una revelación especial, no una revelación natural o general, en la que Dios le habla directamente a Abraham y le hace una promesa diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones. Ese es el Evangelio. ¿Por qué? Porque a través de la fe en Cristo es que somos justificados, y ese pueblo que es constituido por Dios como su pueblo, pues está constituido de toda lengua y nación, de todas las naciones de la tierra. Entonces creo que podemos dejar descartada esa teoría. Y por otro lado, también se han hecho constantes divisiones entre aquellos que son de la fe, o aquellos que se pretende hacer una división entre los que son de la fe, o los que tienen por fe, o aquellos que tienen fe, y de manera que tratan de hacer una serie de divisiones entre aquellos que pueden ser salvos de diferentes maneras. Pero me parece que la Escritura también es bastante clara aquí en Gálatas, en la que se puede ver claramente que Pablo establece simplemente dos caminos. Uno, los que son los de la fe, ¿sí?, y los que son los de las obras de la ley, ¿sí? Y nuevamente también menciona Pablo, y creo que es bastante claro en mencionar que todos aquellos que se quieren justificar por la ley, pues están bajo maldición.
porque es imposible que nadie cumpla toda la ley. Y justamente Pablo, su argumento es ese. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. Luego entonces solamente queda un solo camino para la salvación y es un solo evangelio. Y yo creo que esto también derrumba algunas teorías que se han levantado sobre diferentes evangelios o diferentes formas de ver el evangelio, y me parece que es simplemente son dos caminos. Un camino que sin duda nos va a llevar a la perdición, bajo el cual estamos en maldición, que es la ley, tratar de cumplir la ley, a través de nuestros propios esfuerzos satisfacer la justicia perfecta de un Dios santo, o el Evangelio, que es poner toda nuestra fe en ese sacrificio perfecto que cumple todos y cada uno de los requerimientos de ese Dios justo, de ese Dios santo. Hasta aquí es toda mi participación, hermanos. No sé si alguien tuviera algún otro comentario o participación. Bien, mis hermanos, pues bueno, si no hay alguna otra participación, me gustaría saber si mi hermana Natalie o sí, hermano, yo quisiera a ver si mi hermano Aldo se anima, que tenemos un debate intenso por chat. A ver si mi hermano se anima a compartir con nosotros algo importante. Y bueno, ya si quieren, por la hora nos podemos después despedir. A ver si mi hermano puede y se anima. Mi hermano Aldo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, hermano, adelante. Ok. No es un debate, simplemente algo que Natalie y yo hemos dicho siempre, que tenemos diferentes puntos de vista y eso no nos hace diferentes, simplemente hemos caminado por caminos diferentes, pero todos nos llevan a lo mismo, y a medida que vamos caminando en el Señor, sabemos que los puntos oscuros se nos van aclarando. Soy sincero, casi no le puse atención que comentaban acerca de Abraham, pero hay ciertas cositas. Por ejemplo, yo voy a exponer lo que hasta hoy el Señor nos ha enseñado, y digo nos porque con los hermanos que me reúno, entre todos hemos armado perdón, hemos armado esto. O sea, no es algo, nosotros tenemos ya 10 años que nos reunimos en casa, y en esos 10 años pues el Señor nos ha ido enseñando poco a poco. Hay muchas cosas que aprender, muchos vicios que dejar, muchas cosas que entender, muchas cosas que experimentar. Pero por ejemplo, acerca de que si Abraham tenía alguna ley, si recordamos, hasta donde yo sé, Abraham fue sacado de tierra de Ur de los caldeos. Según la historia dice que Ur de los caldeos era una tierra donde se manejaba mucho la hechicería, la brujería, y cuando Dios se le presentó a Abraham le creyó, porque él estaba envuelto en todo lo que no pertenece a Dios. Entonces cuando Dios se le presentó y le habló a Abraham, él le creyó. Sabía de ese ser superior, pero jamás sabía, como dijo, no sé si fue Omar o el hermano José Antonio, que a ver si recuerdo lo que estaba diciendo, de que se me fue la idea. Bueno, otra idea es acerca de lo de la ley. Nosotros hemos entendido hasta el momento, si estamos equivocados, a medida que vayamos caminando, el Señor nos los hará saber. La ley es perpetua, en el sentido
A lo mejor muchos van a decir, pero ¿cómo? ¿Y Cristo? Déjenme explicarlo. La ley, el modus operandi con Cristo cambia. La ley antes de Cristo era externa, eran ritos, era fiestas, etcétera, etcétera, cosa que ya todos saben. Pero con Cristo no se la ley sigue vigente, pero el modo operandi cambió totalmente. Ahora es interno, ahora es espiritual. No para que nosotros andemos en la observancia de la ley, viendo qué es lo que hago mal o no hago mal, o qué tengo que hacer o qué me dice la ley. En Romanos 6, no recuerdo específicamente el versículo, pero dice, para que la ley se cumpla en nosotros, no dice por nosotros. Ahora la ley actúa de una manera totalmente espontánea, interna. Y decía, la tipología, el arca, es un tipo de Cristo. En el arca había tres cosas. Estaba el maná, estaba la ley y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Estas tres cosas nos hablan de Cristo. El maná es el alimento. Cristo dijo que Él era el maná del cielo. La vara de Aarón representa la resurrección de Cristo. Él es la resurrección. Y la tercera es precisamente las tablas de la ley. Cristo es la ley. Anteriormente, la ley solamente era un reflejo del carácter de Cristo para que el hombre la cumpliera. La ley fue dada para que el hombre se diera cuenta que era imposible llegar a cumplirla, precisamente por la naturaleza pecaminosa que heredamos en Adán. Ahora viene Cristo, la cumple, pero no solamente es el cumplimiento, sino que ahora en el nuevo pacto Él es la ley. El arca era un tipo de Cristo, y los tres elementos que estaban dentro del arca es Cristo mismo. Yo no puedo separar la ley de Cristo, porque en el Antiguo Testamento la ley reflejaba a Cristo, y en el Nuevo Testamento Cristo es la ley. ¿Y en dónde lo puedo ver? Romanos 8. Romanos 7:25, me parece, Pablo hace una pregunta muy que para nosotros cuando estábamos estudiando Romanos 6, 7 y 8, que Romanos para nosotros fue cuando el Señor nos abrió los ojos acerca de Romanos, fue algo totalmente nuevo. Todavía estábamos en una iglesia institucional. Y cuando el Señor nos abrió los ojos, Romanos 6, 7 y 8 específicamente, empezamos a ver realmente todo esto, que hay muchas cosas más que aprender, no digo que ya lo sabemos todo. Pablo hace una pregunta y dice, pobre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de pecado? Pablo está diciendo un quién, porque si leemos anteriormente, los versículos anteriores, Pablo dice, porque queriendo hacer lo bueno no lo hago, encuentro esta ley que me lleva cautivo a no hacer. Pablo ya estaba cansado de de tratar, pero de repente, del qué hacer, cambia a un quién repentino. ¿Quién me librará? Y empieza, pero ya en el 8, que en el capítulo 8, Pablo dice, pero la ley del Espíritu de vida me ha librado. Ahí responde la pregunta de ese quién. Entonces, Cristo, cuando dice la ley del Espíritu de vida, está describiendo a una persona. La ley, las tablas de la ley, era Cristo, el carácter de Cristo, su naturaleza, su vida, su sustancia, la esencia, lo que Él es. Espíritu, Cristo es el Espíritu vivificante. El postrer Adán fue llamado Espíritu vivificante. Él es el Espíritu. Donde dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios,
hay libertad, precisamente hablando de la ley mosaica, no en el modo operandis de observando para cumplir los ritos, sino que ahora debemos de experimentar el aspecto espiritual de la persona y esencia de Cristo. Entonces, eso es lo que estábamos platicando nuestra hermana Natalie y yo, que la tipología nos muestra las líneas maestras de la obra de Cristo, y el Nuevo Testamento nos revela a Cristo y el Antiguo Testamento nos revela a Cristo. Entonces, pero uno es externo, completamente externo. Simplemente hablamos de la circuncisión. El principio de la circuncisión sigue estando vigente. ¿Qué significaba la circuncisión? Arrancar un pedazo de carne. Antes era físico, ahora es espiritual, en el corazón. Dios quita en la cruz el pedazo de carne que es la naturaleza adámica, es el Adán. Entonces, cada principio que anteriormente estaba en ritos, en algo físico, cambia totalmente a lo externo espiritual de Dios. Entonces, y esa es una experiencia, la circuncisión es una experiencia que fue objetiva, digo objetiva porque está escrita, fue algo que pasó, pero tiene que ser subjetiva. ¿Qué significa subjetivo? Tiene que ver con la experiencia de la persona, ir en el despojo de la naturaleza adámica, por la fe, por vernos crucificados juntamente con Cristo. Nosotros, el Señor nos enseñaba que la fe no es mirar hacia adelante, esperar. Los que estuvieron antes de nosotros, antes de Cristo, ellos miraban hacia adelante. Nosotros tenemos que ver hacia atrás, hacia los hechos consumados que fueron en la cruz. Y créanme que lo que fue en la cruz, yo sé que muchos lo saben, fue totalmente infinito. O sea, no solamente fue el lavar nuestros pecados, simplemente también fue crucificado Adán, fue crucificado el yo, nosotros juntamente con Cristo. O sea, eso fueron muchas cosas, nuestra muerte. Entonces, eso es lo que estábamos platicando Natalie y yo, que realmente no era un debate, simplemente es lo que hasta ahorita el Señor nos ha enseñado. Y con esto termino. Estaríamos diciendo que es una misma ley, pero con una expresión interna y otra externa, primeramente externa para como se presentaba en la ley judía, y luego interna para aquellos que están ya en el nuevo pacto. O estamos hablando de dos leyes. Sí, ciertamente una ley externa, ¿sí? Física, y otra con una ley guiada por el Espíritu de forma interna. Esa me gustaría preguntar. Ok. No dos leyes. Es simplemente que nosotros hemos entendido que la ley no era para cumplirse. Era para que entendiéramos lo que Cristo es. Hay una cosa, en Hebreos, cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no solamente nosotros hemos visto que se refería a la preexistencia de Cristo, sino también a todo lo que estaba antes de su encarnación, hablando en los ritos, en la ley, en ¿cómo se llama?, en los patriarcas, absolutamente todo. Simplemente vamos con David. Con David vemos totalmente el símbolo del reino. Dios le hizo una promesa y le dice, tu hijo me levantará una casa, y no se refería a Salomón, se refería a Cristo. La verdadera casa era Cristo, no Salomón. Entonces, a lo que voy es esto, a que todo lo que estaba anteriormente era una sombra de lo que hoy tiene que ser en Cristo. No para observarla, no para cumplirla. Por eso dice, y escribiré mis leyes dentro de ustedes y los haré andar. Romanos 6, sigo sin recordar el versículo, dice,
para que la ley se cumpla dentro de vosotros. No dice por nosotros. También hay una pequeña cosa que dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, que realmente no debe decir hijos, sino tiene que ser hijos maduros de Dios. Cuando nosotros vemos lo que nos gobierna es la vida misma, la naturaleza misma del Señor, su vida dentro de nosotros. Por eso Pablo dice, y nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Si vemos, ¿en dónde lo vemos? Vámonos a Génesis, representado en el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Muchas veces nosotros pensamos que el propósito de Dios era la salvación, pero realmente no. Desde el principio dice que Dios hizo la luz y vio que era bueno, pero después de eso dice que hizo las lumbreras, la del sol y la luna. Y Juan nos dice que la luz era la vida de los hombres. Ahí está Cristo. No es que sea algo hecho, sino que la mentalidad de Dios siempre fue Cristo. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no se refería a Adán, sino a Cristo, porque Adán solamente fue hecho a imagen. Y eso lo dice la Biblia, a imagen de Dios. La semejanza no la tenía. Y para eso está el árbol de la vida. No sé, aquí voy a tocar un punto que me gustaría que el hermano José Antonio, ya que es el que sabe más griego, me ayudara con las 3 palabras que se ha traducido como vida al español, pero realmente en griego tienen una aplicación totalmente diferente. Ese es un problema. Una de las cosas por las cuales yo me puse a estudiar griego fue algo que leí, que decía, el problema de las traducciones es que se traduce la palabra, pero en el griego tiene una particularidad. Cada palabra expresa una idea. Y para poder que entendamos esa idea, se tiene que traducir la idea que la palabra dice. Simplemente pone un ejemplo. Dice, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Eso no está hablando de la salvación eterna. Está hablando de otro tipo de salvación, que es la salvación del diario vivir, de enfermedades, etcétera. Y dice el hermano, si leyéramos ese en hebreo diría, ocupémonos de Jesús, porque Yeshua en hebreo es Jesús, cosa que ya todos sabemos. Entonces, quisiera pedir la ayuda de mi hermano José Antonio para poder explicar eso. ¿Qué diferencia hay entre Zoé, Bios y Psique? Y viendo también que nos apartamos del tema de Gálatas, realmente estamos abordando otras cuestiones aparentemente relacionadas, pero no lo es exactamente. O sea, estamos fuera de la problemática de Gálatas, del mensaje de Gálatas, de la importancia de Abraham, como lo está mencionando Pablo. Esto es un tema que puede llevarnos bastante rato. No creo que lo podamos abordar esta noche aquí. Es más, no sé cómo hacer como para prestar toda la debida atención que merece el tema y tratarlo con el detalle que merece. Aquí las ramificaciones son ya muy extensas. Aquí ya los puntos de vista doctrinales sobre diferentes aspectos, hasta de la persona de Cristo, la cristología, probablemente la Trinidad, el asunto de la ley y otras cosas, ya se nos fueron mezclando esta noche. No sé cómo pudiésemos hacer como para abordarlo en otro foro que no sea el de Gálatas. Yo creo que es muy importante que cuando que nos centremos en el tema que estamos trayendo entre manos. El estudio es sobre la carta a los Gálatas. Y les voy a decir que hay muchísimas cosas en Gálatas que no hemos todavía abordado
otras que ya estudiamos, pero que no han tenido una respuesta, no han tenido una participación activa del grupo. Y antes de penetrar en otras muchas cuestiones difíciles, como estas que se están planteando aquí, que realmente son tangenciales totalmente al mensaje de Gálatas, yo creo que debemos honrar el propósito principal de nuestro estudio, que es Gálatas y ninguna otra cosa más. Gálatas y temas ciertamente que estén conectados con esto, pero miren ustedes, hablar por ejemplo de la ley puede llevarnos largas e interminables horas. Quizás, no sé, podamos hacerlo a través de otro medio que yo no sé en este momento cuál. Pero yo quiero que quede claro, muy, muy claro, cuál es realmente la idea. No es un foro abierto para temas variados, sino es un foro abierto para estudiar el libro de Gálatas. Y por supuesto, hay aspectos que tienen que ver con la ley, pero aquí ya nos fuimos saliendo y saliendo y saliendo. Muy interesante lo que mi hermano Aldo dice. Yo podría decirle así, a modo rapidín, ya que me hizo la consulta sobre el griego. Bio se refiere a la vida física, zoí se refiere a la vida de Dios, fundamentalmente, aunque hay ocasiones en que se usan intercambiablemente. Por ejemplo, Lucas a veces utiliza Dios para referirse a la vida de Dios, o zoí para referirse a la vida física. En fin, pero en términos generales tal parece que zoí se refiere a la vida de Dios y bios a la vida física, a la vida material, a nuestra vida humana inclusive. Y no recuerdo en ese momento cuál fue la otra palabra que mi hermano Aldo dijo, por la que preguntó. La palabra psique. De hecho, ¿Psique nada más ahorita... hermano? ¿Psique o psique? Psique, según que es mente, alma, que se puede traducir como mente o alma. Eso es. Psique se puede traducir de muy diversas maneras, hermano Aldo. Puede traducirse como alma, puede traducirse como vida también. Por ejemplo, habla nuestro Señor que el principio de toda la primera creación en Adán es podemos decir, traduciéndolo almático, es psíquicos, en contraste con la vida de los creyentes, de la vida de todos aquellos que descienden espiritualmente de Cristo, que los llama Pablo pneumáticos, los espirituales. Unos son de arriba, unos son de abajo, unos son de la tierra, otros son del cielo, y hay un contraste ahí entre psiqui y pneumatos muy, muy, muy evidente. En ocasiones la palabra psiqui o alma se refiere a la vida humana, se refiere para referirse a veces al hombre de una manera general. En fin, depende de los contextos, hermano Aldo, donde las palabras adquieren ponen en juego sus valores. Los contextos siempre mandan las equivalencias, los sentidos de las palabras. Habría que situarnos en un contexto muy específico que usted quisiera estudiar, donde apareciera cualquiera de estas tres palabras, y notar esto de cómo el contexto es fundamental para aplicar el sentido de una palabra, y que no podemos hacer tabla rasa. No podemos decir, es que siempre psiqui significa alma. No, no siempre. Y si lo vemos en la Septuaginta y lo vemos en el Nuevo Testamento griego, podemos notar diferentes matices en la palabra, hermano. Pero de ninguna manera quiero yo soslayar ni dejar de lado las preguntas y la participación de mi hermano Aldo. Creo que vale la pena retomarse y comenzar un diálogo
profundo y rico con todas estas ideas, no dejarlas simplemente prendidas con alfileres, sino profundizarlas. Así es que no sé, ya a esta hora de la noche pues se nos hizo tarde, pero no sé qué piensan mis hermanos, qué piensan mi querido hermano Omar, mi hermano Nicaui, mis hermanas. Sí, mi hermano José Antonio, el hermano Aldo y yo estábamos conversando sobre la ley, ¿no? Específicamente creo que hablábamos, no recuerdo si era sobre algún versículo en particular, no sé si estábamos en el capítulo 10 por ahí, en el versículo 10 por allí, pero me parece propio lo que has dicho, José Antonio, de hacer el estudio sobre Gálatas. Sin embargo, pues lo que estábamos hablando el hermano Aldo y yo era sobre que él hablaba de que no se debe separar la ley, una ley con otra ley, y yo le estaba tratando de explicar pues que a ver, él está más en la parte de la tipología, que obviamente pues es así, y lo invité a participar. Sin embargo, pues yo antes de que él estuviera acá, pues le estaba explicando de que aquella ley, la ley mosaica, prácticamente era una ley provisional, y que la ley, le hablé de la ley de Cristo como tal, es pues hice referencia a que aquella antigua ley pues era una ley que estaba en tablas de piedra, y que esta ley en Cristo pues es aquella que Dios pone en el corazón y que escribe en nuestras mentes. Y le cité pues algunos capítulos del libro a los Hebreos. Podemos hacer otro día otro estudio con muchísimo gusto para este específico tema, pero sí, digamos, tenía un poco que ver en cuanto a la libertad, ¿verdad?, de lo que era la ley mosaica. Ahora, cómo la veamos un grupo, cómo la veamos otro grupo, o cómo la vea un hermano, otro hermano, pues eso podemos hacerlo en un espacio quizás un poco más, que no sea un estudio abierto, sino pues en un estudio más íntimo. Nosotros les invito a que cualquier día que todos podamos, hagamos un compartir, ¿verdad?, sobre este tema específico, escuchar una parte, escuchar a la otra y bueno, estudiar juntos. ¿Qué les parece? Hermano, me parece excelente, porque el tema da para mucho, simplemente el puro tema de la ley. Aquí se tocaron pues otros pasajes muy importantes que pues apelan a una discusión más de fondo. Mi hermano Aldo habló de Romanos 7, habló de Romanos 8, y bueno, no podemos tomar a la ligera los pasajes, y no podemos lanzar de aquí para allá, sino, bueno, si hablamos de Romanos 7, pues vamos a enfocarnos en Romanos 7 con respecto al tema de la ley. Ahí hay muchas partes donde se habla, por ejemplo, de la ley de una manera muy fuerte. Por ejemplo, cuando dice en 2 de Corintios, dice que el ministerio de muerte grabado en letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de su rostro, la cual se desvanece. ¿Cómo no será más con gloria el ministerio del Espíritu? Ahí en 2 de Corintios 3, donde hay un abierto contraste entre letra, que significa ley, y espíritu. Entonces todo esto nos debe llevar a puntos cruciales donde se destaca lo que tú decías, Nati, la ley de Cristo. Estamos bajo la ley de Cristo, no bajo la ley mosaica, y la ley de Cristo y la ley mosaica están separados por un enorme abismo, tanto en la forma como en el contenido, ¿verdad? En fin, temas, ¿verdad?, muy importantes que conviene hablar con detalle, citando las escrituras con detalle, dándonos tiempo para escuchar la argumentación.
Y espero que se pueda hacer, Nati, quizás tú puedas organizar por ahí un foro de este estilo, donde pues, algunos de nosotros, cuando podamos, pues asistamos, hermano. Y hermanos, yo creo que son las 10 de la noche, hora de México, 12 de Argentina. Yo creo que conviene que nos Amén, entendamos. hermano. Amén. Amén. Estoy de acuerdo contigo y me encantaría que planificásemos una reunión con los hermanos y así compartimos un rato y conversamos todos estos temas. Me encantaría. Y yo sé que mi hermano Aldo también. Además de que nos comparta su experiencia en la iglesia por las casas, algo que es de gran interés para nosotros también. Claro que sí. A mí me encantaría que Aldo nos compartiera su experiencia en las iglesias por casa, porque aquí hay hermanos que para ellos este tema de las iglesias en casa es algo relativamente nuevo, así que sería una hermosa experiencia que Aldo nos compartiera sobre eso. Magnífico, hermano. Bueno, pues pasamos a despedirnos entonces. No sé quién está en este momento. Eres tú, Nati, que está en la dirección, ¿verdad? O mi hermano Omar, no sé. Bueno, mi hermano, yo abrí la sala virtual, pero como somos varios de host, pero sí, me corresponde cerrar a mí la sala virtual. Les quería dar las gracias a cada uno de mis hermanos por haber hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Otros hermanos quisieron conectarse, pero no sé qué pasó, pensaron que era por Fuse. Pero bueno, vamos a hacer la información un poco con más tiempo para que los hermanos se familiaricen con Star Meeting. Y bueno, les agradezco un montón que todos hayan hecho un gran esfuerzo por estar aquí con nosotros esta noche. Quiero decirles que para mí es un privilegio estar con todos mis hermanos. Pues estoy feliz y tengo mucho gozo en mi corazón, de verdad, de compartir aquí con cada uno de ustedes. Así pensemos de una manera o de otra, pero nos une el amor de Dios, de ser hijos de Dios, y nos une el amor a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. Las diferencias se van resolviendo, tenemos que tenernos paciencia. Aquí estaba leyendo Gálatas 6:2, donde dice que pues nosotros pues tenemos que sobrellevarnos las cargas unos con los otros, pues así cumplimos la ley de Cristo y así tiene que ser. Y bueno, tenernos amor, paciencia y de la mano ir caminando juntos en el camino del Señor. Así que bueno, me despido esta noche. Gracias José Antonio, gracias Omar, gracias Marisabel, gracias a Reinaldo, a Aldo, a todos los hermanos, a Lisette, a todos los hermanos que han participado y han estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga. Les pido que oren por mí. Mañana me van a hacer un procedimiento de lo que vengo luchando, ¿verdad? Un cáncer de piel. Me hacen un tratamiento que sé que con esto pues vamos a erradicar toda célula que haya quedado por allí después de la cirugía, pero me han dicho que es muy dolorosa, así que necesito la oración de mis hermanos. Va a ser más o menos como entre 11 y 12 y media del mediodía, así que les pido que me recuerden y que oren por mí para que no me duela tanto. Así que bueno, hermanos, les quiero muchísimo, les amo y que el Señor les continúe bendiciendo, que la paz de Cristo esté con ustedes y la gracia sobreabunde en sus vidas. Gracias, Nati. ¿Dónde pueden los hermanos oír la grabación de esta noche? Mi hermano, antes de que nosotros podamos subir la grabación a YouTube ya editada, una vez que se termine esta grabación, los hermanos pueden contar con un vínculo hacia los servidores de Star Meeting, el cual pueden escuchar la grabación. Muchas gracias, hermano.
Pues mis hermanos, no sé si hay alguna hermana, algún hermano que nos quiera despedir en oración. Quizá Nicauri, que quiso participar, desgraciadamente pues no pudimos atender su pregunta o su participación, pero lo invito a que nos despida en oración. Bien, despido la sesión. Amado Padre, te agradezco la bendición de haber recibido tu palabra. Gracias, Padre, por los debates, las preguntas que nos hacen crecer, nos hacen meditar en tu palabra. Gracias por la palabra que has puesto en mi hermano José Antonio. Te pido, Padre, que nos acompañes el resto de la noche, que nos puedas bendecir con tu Espíritu guiándonos a través de tu palabra. Permítenos, Señor, meditar en cada uno de los aspectos que tú nos revelas dentro de su contexto, de tal manera que podamos sacar las conclusiones correctas. Ayúdanos, Señor, en nuestra ignorancia y en nuestra incapacidad. Sabemos, Señor, que en ti tenemos la mente de Cristo y te pedimos, Señor, que esta mente, esta nueva naturaleza, esta mente renovada, sea la que nos guíe a toda verdad a través de tu Santo Espíritu. Y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes a través de este medio tecnológico, de tal manera, Padre, que podamos estar unidos en espíritu y que tu Santo Espíritu, Señor, nos pueda bendecir en los trabajos, en las escuelas, en las necesidades diarias, Señor, de cada uno de nosotros. Te pido especialmente por mi hermana Natalie, que tú puedas bendecir su vida y ayudarle, Señor, en su salud. Guiar, Señor, las manos y la inteligencia de los doctores que la hayan de atender. Y Padre, acompáñanos el resto de la noche. Gracias te damos por todo esto. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo es que oramos. Amén, Padre.